Vamos a hablar ahora de un tema que me pidieron, que es muy importante, es trascendente, es urgente, necesario. Vamos a hablar de la teología de la liberación. La teología de la liberación, no voy a tomar liberación desde la palabra de la Real Academia, sino desde donde nace el espíritu de esta palabra en América Latina. Primero vamos a ver hechos. Está mucha pobreza, incluso pobreza extrema, exclusión de gente por raza, por situación de sus inclinaciones sexuales, por la religión, etc. Hay muchas injusticias también laborales, carencias de oportunidades de trabajo, salarios bajos en muchos lugares, no oportunidades de estudio, de tener acceso a la salud, de una vivienda digna en nuestro continente latinoamericano, entre muchas otras cosas que podemos señalar. Bueno, ahora, ¿dónde nace la teología de la liberación o dónde se inspira? Primeramente, vemos que Moisés vivía en el palacio del faraón en Egipto, pero ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y entonces Moisés lo mata y tiene que huir. Y allá en el desierto se casa con una hija de Jetro y él está cuidando el rebaño de su suegro, cuando de pronto en el monte se le aparece Dios en una zarza que arde pero no se consume. Y Moisés dice: eso está raro. Se acerca y escucha una voz que le dice: Moisés, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Y entonces Dios le habla a Moisés y le dice: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto porque estaban esclavizados, y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando para liberarlo del poder de los egipcios y para hacer subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel. O sea, los voy a liberar de la esclavitud y los voy a traer aquí a un país donde mana leche y miel. Dice: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Pero Dios le responde: yo estoy contigo. ¿Sí? Es decir, tiene una misión de liberar al pueblo que estaba esclavizado. Dios quiere que no haya opresión del hombre por el mismo hombre. Ya Plauto, un escritor, decía desde el siglo III a.C., decía: el hombre es un lobo para el hombre. Esta frase, 10 siglos después o más, mucho más, en el siglo XVII, ya de la era cristiana, Thomas Hobbes retoma esta frase y la hace famosa, la actualiza. Bueno, entonces, Dios no quiere la esclavitud, no quiere la opresión del hombre por el hombre, no quiere que el hombre sea un lobo para el hombre. Entonces, ya en el Nuevo Testamento de la Biblia tenemos a Jesucristo, quien vino a traer vida en abundancia, porque su pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano y además bajo el yugo de las autoridades religiosas judías que oprimían al pueblo. Fíjese, en tiempo de Jesús, los mandamientos judíos eran más de 600. Por eso le preguntan: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Le preguntan a Jesús para echarle un tirito, ¿no? Y a ver cuál de los 600.
Entonces Él es el que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí se encierra toda la ley y los profetas. Y por eso, cuando curaba enfermos, resucitaba muertos, para que las personas tuvieran vida en abundancia, pues el pueblo comenzó a creer en otra cosa. Y las autoridades judías pues comenzaron a decir, oye, nos va a dejar sin chamba, y empezaron ahí a tirarle. Y entonces él quería que las personas, mujeres y hombres, fueran liberados de las esclavitudes en las cuales vivían. Por tocar el interés de los judíos poderosos, por eso lo matan, pero dejó sembrada la semilla de la liberación. Por eso él dice, cuando estaba en una sinagoga, eso lo pueden leer en San Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Es decir, no solamente decir, sino hacerles acontecer cosas nuevas, buenas. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Después, Juan, cuando está preso, Juan Bautista, manda decirle a Jesús, oye, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús les responde con lo que ya ha hecho, de lo que anunció en la sinagoga, ya ahora contesta, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios, el Evangelio. Y bienaventurado al que no haya tropiezo en mí. Es decir, lo que anunció en la sinagoga lo realiza. Y no es que, por ejemplo, cuando está un paralítico ahí junto a una piscina y que no ha sido curado ni nada, no le dice Jesús, mira, pues pobrecito, pero te vas a ir al cielo, ofrécele a Dios tus sufrimientos. Ok, eso no está mal, pero lo cura, lo hace caminar. Al paralítico que bajan sus amigos por el techo de una casa, lo cura y le perdona sus pecados, o sea, los libera, les da vida en abundancia. Al ciego Bartimeo, que le dice, Señor, ten misericordia de mí, ¿qué quieres que haga por ti? Pues que vea. Bueno, pues le recupera la vista. O sea, las acciones de Jesús son reales, los quita de una situación negativa a una situación de vida. Por eso el pueblo de Israel estaba en una situación de esclavitud y pasa a una situación de liberación y llega a la tierra prometida después de años de caminar por el desierto. Es decir, Jesús quitó el mal de los oprimidos por enfermedades, por el pecado, y al mismo tiempo denunció a los que hacían el mal. Acuérdense que dice, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, etcétera, ¿no? Y dice, y ustedes por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, la teología de la liberación consiste en seguir el ejemplo de Jesús, es decir, luchar por la liberación de los oprimidos, para que cada vez haya menos pobres, menos violentados, más oportunidades de salud, de educación, de viviendas dignas, es decir, que la gente vaya teniendo cada vez más vida en abundancia, porque no la hay para millones de personas en el mundo y en nuestro país, ya que existen estructuras que llevan a la desigualdad, con ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada día más pobres, por causa de gobiernos que durante décadas han abandonado al pueblo, y muchas veces con el silencio de las iglesias cristianas, incluyendo la católica, aunque no generalizo, pero ha habido muchos silencios cuando se necesitaba la voz profética. De manera que estas cosas necesitan cambiarse. La teología de la liberación ha sido atacada porque dicen que es marxismo, que es comunismo, lo cual no es verdad. ¿Por qué? Porque si el marxismo
tiene un método de analizar la realidad, pues el método puede servir para analizar la realidad, pero el espíritu de ese análisis es el Evangelio, es la palabra de Dios, que quiere la liberación, ¿sí? Que quiere la liberación de las personas y también de las causas de las esclavitudes modernas, creadoras de pobreza, de enfermedad, de exclusión y de muerte. En lo que decía de ricos, cada vez más ricos, aquí en México hay ricos que ganan millones de dólares cada día, y gente que tiene que trabajar 2 turnos, o trabajan la pareja, trabajan en el día y en la tarde, y los hijos crecen solos. Entonces hay muchas problemáticas que necesitamos resolver, y que bueno, se están dando pasos, pero el retraso de décadas es muy grande. Denunciar la injusticia, vivir con estilo sencillo, sin opulencias, optando por el servicio a los empobrecidos, es vivir lo que Jesús anunció en la sinagoga y que después realizó durante su vida pública. El jesuita John Sobrino, un jesuita español pero ya radicado en El Salvador desde hace mucho tiempo, muchas décadas, a quien tengo el honor de conocer, dice en su maravilloso libro El Principio Misericordia, que cuando la gente tiene actos de caridad, que dan despensas, que llevan ropa que ya no usan, etc., dice, hasta los gobiernos lo agradecen porque les ahorran dinero a sus programas sociales. Pero cuando cuestionan que existe la pobreza porque no hay programas para erradicar la pobreza en todas sus formas, entonces al ser cuestionados los gobiernos es cuando vienen las persecuciones, los asesinatos de los comprometidos con las causas de la justicia por el amor del reino de Dios. Tenemos, por ejemplo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames, arzobispo de San Salvador, como por denunciar los asesinatos que hacía el gobierno, pues él es asesinado, ahora es ya santo, ¿sí? El padre Rutilio Grande, también un jesuita que fue asesinado cuando iba a celebrar misa junto con otras 2 personas, también ya fue beatificado por el Papa Francisco. Monseñor Enrique Angelelli, de Argentina, también asesinado por defender las causas de los pobres, también ya ha sido beatificado. Los 6 jesuitas asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ellos por defender, por ser la conciencia de El Salvador contra los asesinatos del gobierno de Arena, Alianza Republicana Nacional creo que se llama, ¿no? Bueno, en México pues fueron muy criticados Monseñor Samuel Ruiz, Monseñor Arturo Lona, Bartolomé Carrasco, el jesuita Carlos Bravo, todos ellos ya están en el cielo, solo por citar algunos, y todos por defender las causas de los pobres. Yo no digo que todos los pobres sean gente buena, no, pero sus causas son justas. Bien decía Monseñor Elder Cámara, un obispo brasileño, decía, cuando doy pan me dicen santo, pero cuando pregunto por qué hay hambre me llaman comunista. Ojalá que lucháramos, es decir, trabajáramos porque cada vez haya menos empobrecidos y más vida en abundancia desde nuestras propias posibilidades. Nos vemos en un próximo programa. Que tengan buen día.